Tres. Pilar, quisiera que nos comentes un poco acerca de cómo surge la idea de hacer un libro como este y cuáles son los hallazgos que se han encontrado a partir de la investigación. Sí, bueno, primero el libro nace a partir de que estábamos vivenciando dos procesos electorales importantes. Las elecciones nacionales del 2009, una vez que se estaba superando el proceso de polarización y conflictividad enfrentado por el gobierno del presidente Morales a raíz también de las resistencias que teníamos con otro proyecto de instauración, no mejor dicho, de mantenimiento de los esquemas neoliberales y sobre todo la problemática con la media luna. Y una vez que ya se ha superado todos estos procesos y que se reconfirma la necesidad de que siga este proceso y que siga siendo el MAS el instrumento político, es que vemos que era necesario, además, viendo que se reconfiguraba todo lo que es el esquema de distribución y concentración de poder a nivel de lo que son las autoridades de los gobiernos departamentales y municipales, era necesario registrar cuáles han sido cómo se han llevado a cabo estos procesos de elección, pero sobre todo dando el sesgo o mejor dicho, la visión de cómo participaban las mujeres dentro de este proceso, ¿no? Cómo se entendía la ciudadanía política desde la votación, es decir, el proceso de elección, participación ya como representantes, permanencia y capacidad de decisiones. Entonces, para hacer una indagación de cómo se estaba llevando adelante este proceso, es que desde ONU Mujeres y desde en ese momento las personas que estaban encargadas del Tribunal Electoral Plurinacional, se quiere sacar una separata primero, ¿no? Para mostrar en cifras cuantitativamente cómo se habían dado estos procesos, desde el incremento de participación en el padrón electoral, ¿no? De si las mujeres se habían inscrito más para las elecciones municipales y departamentales, si había incrementado este nivel de politización, de interés de emitir el voto, o cómo se había llevado a cabo este proceso, primero en eso. Segundo, quiénes se presentaban, qué mujeres eran, de dónde venían, y mostrar finalmente los resultados. Entonces sacamos una separata en primer lugar con el órgano electoral plurinacional para mostrar esto en cifras y luego esta información se la quiere cualificar, ¿no? Y de ahí que entramos a un proceso metodológico que incluya entrevistas con candidatas electas, no electas y con que están participando ahora en las asambleas municipales, en las asambleas legislativas departamentales y en la asamblea legislativa plurinacional. Tomamos estas entrevistas básicamente para ir confrontando cómo viven estas mujeres el proceso de la representación numérica y cómo ocupan los espacios de poder desde la participación, si existe una agenda de género, qué obstáculos, resistencias patriarcales se enfrentan en su lucha cotidiana y a la vez dar énfasis a un punto que antes no se ha manejado y que tiene que ver con cómo participamos las mujeres electoras, ¿no? O sea, que las votantes. ¿Qué perspectiva tenemos? ¿Optamos por mujeres en el momento de la elección o lo que prima todavía son ideologías políticas, entornos familiares y sociales que presionan nuestra forma de votación? ¿Cómo nos hemos apropiado de ese derecho también, ¿no? Entonces, a raíz de problematizar estos puntos y contrastarlos con lo cuantitativo, es que nace la investigación. En cuanto a los principales hallazgos, ¿no? Nuevamente darnos cuenta que todo este proceso de reformulación legal y de haber estado de los movimientos de mujeres presentes desde lo que es la elaboración de la ley del régimen transitorio electoral y luego posteriormente las leyes del Tribunal Electoral, las leyes del régimen electoral que se aprueban el año pasado hasta junio, ¿no? Porque es un mandato constitucional. Vemos cómo la forma, o sea, se ha incidido sobre todo en que no solamente exista a nivel de listas esta participación, sino también a nivel de resultados, y se ha pensado en el cómo lograr que esos resultados se efectivicen, ¿no? Que realmente la paridad se pueda llegar a concretar. Entonces, los resultados que hemos visto a raíz de esto es primero un incremento en la participación, que es histórica, porque señalaba en el libro que teníamos para lo que han sido las elecciones antes del 2005 un 19% de participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que actualmente eso se ha incrementado a casi un 30%, ¿no? Entonces, eso es un gran avance a nivel numérico, ¿no? El primer avance que registramos es en el tema numérico. El segundo, en el tema de la participación de las mujeres, es este incremento de mujeres en participación que se registra en el padrón biométrico, que no solamente implicaría una necesidad de inscribirse porque hay que cumplir una obligación, porque también luego hay que ver cómo estas mujeres, esa es una tarea pendiente,
siguiente, ¿no? Efectivamente, ¿cuántas mujeres han logrado votar, ¿no? Porque muchas veces se enfrentaban a temas de depuración, que no estaban registrados, o sea, se habían registrado en el padrón, pero por algún problema luego no lograban efectivizar el voto, pero habían ido a participar porque querían dar su opinión. Y esto se lo vive dentro de un ámbito de alta politización de la sociedad civil, de la cual son parte las mujeres, ¿no? El siguiente resultado es darnos cuenta que también siguen primando mecanismos simbólicos de exclusión y que funcionan, como el tema del reconocimiento de las capacidades, como el tema del acoso político, como el tema del silenciamiento de propuestas, o como el tema de que las formas en que se ejerce la política, por ejemplo, el momento de votar una ley y que se tienen que quedar los asambleístas hasta las 5 de la mañana, para las mujeres que todavía continúan con la problemática de su doble misión, ¿no? Como madres, como esposas y demás, tenían que estar a determinadas horas en su casa y no pueden participar de los debates, ¿no? Porque todavía no se ha superado esta brecha de la división sexual del trabajo. Entonces, esos son los hallazgos principales, y luego darnos cuenta que se ha posicionado como un referente básico el tema de la paridad, que es un desafío con darle contenido a esta demanda, que no sea solamente un 50%, sino también se lo extienda al campo de lo privado, ¿no? Paridad en el ejercicio de las tareas domésticas, paridad en el ejercicio de las tareas económicas, paridad en el reconocimiento de las expresiones culturales de las mujeres, ¿no? Todos estos temas que todavía no se ha cualificado, pero que es importante presentarlo como una demanda y un desafío a futuro. Muy bien, ya para terminar quisiera que nos comentes, ya también mirando a futuro, alguna agenda tal vez prioritaria o los desafíos, y un poco también en el aspecto legislativo, cuál es la tarea que se tiene en esta agenda. Empezando por lo último, en la agenda legislativa estamos tratando, sobre todo vemos, ¿no?, que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero también eso va bajando a los niveles locales, se está tratando de meter las demandas específicas de las mujeres, por ejemplo, que han estado pendientes en otras gestiones anteriores. Por ejemplo, en el periodo 2005-2010 ya se colocaban demandas básicas como el tema de una ley integral contra la violencia, ¿no? También el tema del acoso político. También se iba a tratar el tema de la legalización, ¿no?, o de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, una demanda básica de los feminismos, ¿no? Entonces, se está apostando por lo que son también las leyes, también ya se apostó por cómo se participaba en todo el rediseño estructural del Estado a nivel de autonomías. Y entonces ahora a nivel legislativo esas son las apuestas, ¿no? Pero a futuro también habría que ver qué ha significado, tema que no está incluido en este libro por el periodo, qué han significado las elecciones judiciales ahora, ¿no? Y si el hecho de que haya mujeres dentro del Tribunal Constitucional, dentro de los restantes tribunales que permiten el acceso a la justicia como un derecho, si estas mujeres tienen o no una visión de género y cómo influye justamente en que se garantice el ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Esa parte ese tránsito entre lo que dice la ley y la práctica de la ley, que estaría a cargo de supervisarlo justamente el órgano judicial, ¿no? Entonces habría que hacer un seguimiento, desafío futuro, a ver cómo se implementa la ley, cómo desde el Tribunal Constitucional y desde las propias mujeres se ve esta agenda de derecho constitucional pactado en la Asamblea, si realmente se cumple y cuántas se han puesto la camiseta para que esto sea así, tanto en el Tribunal Constitucional como en los tribunales agrario-ambiental, para el tema de las mujeres campesinas, por ejemplo, y el acceso a la tierra, y en el tema del acceso a la justicia, sobre todo cuando estamos viendo casos de violencia.